Queridos tejedores de conciencia, sean muy bienvenidos el día de hoy a este episodio. Yo soy Marian de Yaca. Y yo soy Anita Lobby. ¿Y ustedes qué creyeron? Que no iba a estar Anita porque Anita no les dio la bienvenida. ¿Qué tal el cambio? Cambiamos de switch de roles. A ver qué Switch se de siente. roles, la verdad. Bueno, hoy es un episodio muy especial y también por eso, pues, quisimos hacer un poquito el cambio de roles. Y también hicimos un paréntesis pequeño digamos, en la programación que teníamos del episodio para el día de hoy en específico. Y la razón es que hace una hora más o menos, hora y media, falleció una íntima y muy querida amiga mía de muchos años. Entonces queremos, porque Anita está totalmente dispuesta y de acuerdo con esto, vamos a dedicar este episodio a ella y a su memoria. Y para ello, pues vamos a hablar de la trascendencia. Todos sabemos lo que es trascender y lo que es trascender, pues es pasar a otro plano de conciencia. Pero queremos hablar más que de la trascendencia en sí misma, como honrar la muerte, que ya hemos tenido otros episodios acerca de eso. Queremos hablar acerca de el acompañamiento que damos a las personas que trascienden, de cómo nos quedamos cuando trascienden los otros y también de las señales que recibimos cuando las personas trascienden, porque vamos recibiendo señales antes de que esto sea, ¿no? Lo vamos percibiendo, vamos teniendo un cierto tipo de comunicación que se manifiesta de diferente manera. Entonces, vamos a hablar de esta importancia de la trascendencia y de cómo podemos hacerlo de una manera dulce, de una manera suave, no para el que se va, para nosotros, los que nos quedamos, con absoluta confianza y entrega y respeto también al proceso del alma del ser que trasciende. Mm, sí. No sé si quieras compartirnos un poco, Marianne, sobre pues esta persona querida, de dónde la conociste, hace cuántos años la conoces y... Bueno, ella es una mujer, o fue una mujer, o es, porque sigue estando muy presente, ¿no? Acaba de partir, entonces su alma está por aquí y de hecho, cuando nosotras nos enlazamos, Anita y yo enlazamos nuestros corazones antes de iniciar el podcast y nos unificamos en un solo corazón para que todo el podcast tenga una fluidez amorosa y armoniosa. Yo sentí muy fuerte su presencia y entonces le dije, esto es en honor a ti. Este podcast vamos a hablar de ti, pero vamos a hablar de la trascendencia, vamos a hablar del proceso de los que nos quedamos, de los que nos despedimos y por eso hablo todavía de ella en presente, porque está aquí, está cerquita. Ella se llama Margarita y Margarita es una mujer con la que participé en muchísimos rituales, en muchos eventos. Nos conocimos las dos jóvenes hace muchos años, participando en alto con nuestro sahumerio, abriendo rutas de México y viajando por todos lados, meditando juntas, danzando juntas. Fue una amiga muy querida, muy cercana. Ella vivía en Morelia y cuidaba mucho la energía de Morelia. Y pues esto era ella. Ella llevó mucha conciencia a Chile, a Cuba, viajó mucho para apoyar y para transmitir el mensaje que toda buena abuela está destinada a ser. Era toda una abuela Margarita, un poquito mayor que yo, y una mujer muy sabia, muy hermosa, muy alegre, muy linda, Margarita. Entonces, me gustaría un poquito hablar de un poco cómo es este proceso de que vamos recibiendo las señales. Y me voy a referir en particular al proceso de Margarita para después podernos extender
a el proceso en general, ¿no? Entonces, Margarita, bueno, llevaba 2 meses más o menos de estar en estado de coma y pues no se podía mover, ya no tenía ningún contacto con la realidad y claramente pues no, ya su alma, cuando estás en estado de coma, el alma no está consciente del cuerpo al 100%, sino que estás ya en estados intermedios de conciencia. Y, y yo veía, como sabía del proceso de Margarita, y yo sabía que Margarita pues tenía que, porque algo trabajas ahí, algo vas liberando en todo este proceso de estar en estado de coma hasta que el alma está lista y el alma finalmente puede trascender. Y hace más o menos unos 4 días o 5, yo empecé a percibir fuertemente la presencia de ella. Y fíjate que siento cuando una persona se va a despedir de mí, que ya está por morir o que acaba de morir, la manera como yo sé que tengo una presencia ahí, y esto es algo bueno que lo puedo platicar, la verdad es que no me da nada de miedo, lo veo como algo muy natural que forma parte de la cotidianidad misma, es que ya cuando me voy a dormir, la cama se hunde, como si una persona se sentara junto a mí. Entonces, se había estado hundiendo mi cama, ¿no? Por varias noches. Yo sabía que era la presencia de Margarita y hace 2 días, con la luna llena justamente, fue una sensación así que dije, yo creo que ya es el momento de prenderle una vela a Margarita y de trabajar con el alma de Margarita. Margarita llegó a ir a terapia de Teos hace muchos años, varias veces. Le encantaban las terapias de Teos, se relajaba, se alineaba, amaba mi trabajo, amaba Teos. Entonces, le prendí una vela para ella y le pregunté, ¿cómo estás? No quiero interferir en tu alma, no quiero interferir en tu proceso, quiero ver realmente cómo estás y cómo te puedo acompañar, si es que mi acompañamiento te sirve, ¿no? En estos momentos. Y en mi meditación yo sentí y yo vi que Margarita me decía que sí, que necesitaba el acompañamiento, que le diera una terapia y claramente la podía aceptar. Entonces la envolví en luz, le di una terapia TEOS, que las terapias TEOS son un recurso extraordinario para poder acompañar el alma de las personas a alinearse para que trasciendan sin tanto esfuerzo y sin tanta dificultad. Entonces, pues le armonicé toda la energía del alma con su proceso de vida. Y cuando nosotros hacemos esto, es importante recalcar que no es que estemos interfiriendo o manipulando las cosas para que el alma reaccione de una manera o de otra, ¿no? Hay un profundo respeto por el designio y por la meta del alma, ¿no? El alma sabemos que va a trascender, no sabemos cuándo, pero sabemos que lo va a hacer y respetamos mucho los tiempos. No estamos forzando a que las cosas sean antes de que sea lo apropiado o después, ¿no? Como las personas que se aferran a la persona que va a trascender, ¿no? Y no quieren que se muera y le lloran y casi que lo jalan de la ropa para decirle, no te vayas, por favor, y cuando el alma ya necesita partir. Entonces, cuando nosotros damos una terapia de teos, acompañamos para que haya muchísima armonía y es como poner las condiciones de una manera mucho más noble y dulce para que el alma trascienda. Y esto fue el trabajo que hice con Margarita y estuve muy, como durante 2 días, muy en contacto y muy cerca de ella. Y bueno, su vela ha estado prendida, estuvo prendida de noche y de día, desde el lunes, que fue luna llena. Y hoy en la mañana fue que me avisaron que acababa de trascender. Curiosamente, la vela hoy, cuando la vi en la mañana tempranito, ya le quedaba muy poquitito para terminarse. Y cuando me avisaron que había trascendido, la vela se acabó, pues, ¿no? Se acabó de iluminar. Entonces, veo cómo me quedé pensando muchísimo
la importancia de podernos relacionar con la trascendencia de una manera más natural. Esto no quiere decir que no dé tristeza. Yo ahora mismo tengo mucha tristeza, pero no es el drama, no es la tragedia de la muerte. Es algo mucho más natural que nos permite tener un acercamiento y un contacto con algo que va a suceder y que nos va a suceder a nosotros también, ¿no? Entonces, me quedé pensando en qué importante es tomar conciencia de lo que va sucediendo antes y de lo que sucede después. Como cuál es la posibilidad que nosotros podemos tener para empezar a percibir cuando alguien cercano a nosotros que está enfermo ya se va. ¿Cómo podemos nosotros abrirnos para poder acompañar a esa persona sin quererla aferrar a este plano de conciencia, sino darle un acompañamiento respetuoso y amoroso por el tiempo que el alma necesite todavía estar acá, ¿no? Y entonces vemos como hay personas que lo pueden percibir así, como que la cama se hunde, como a mí me sucede. Hay personas que sueñan con alguien que va a trascender y lo pueden soñar semanas antes, una semana, 2 semanas, un mes, lo sueñan. Los sueños son de diferentes tipos, hay sueños que son muy directos, ¿no? En donde sueñan a la persona y la persona directamente les avisa, ya me voy. Hay personas que empiezan a tener señales y sensaciones, como creo que va a pasar esto, ¿no? Y no lo dices, pero hay una sensación que te dice que en tu cuerpo, ¿qué está pasando? Para poder como acceder a este tipo de información, que es una información muy sutil, necesitamos ser muy conscientes también de los lenguajes de nuestro propio cuerpo, de los lenguajes de nuestra emoción y de nuestro corazón, porque si no somos conscientes de eso, difícilmente vamos a poder recibir los mensajes del proceso que se acerca a la trascendencia. Es como cuando te vas a ir de viaje, pero tu viaje no empieza cuando el avión despega, ¿no? Tu viaje empieza cuando compras tu boleto, cuando empiezas a planearlo, y entonces tú ya sabes que te vas a ir de viaje porque ya hay un proceso que se echó a andar para que tú puedas hacer ese viaje y las personas que están a tu alrededor saben que te vas a ir de viaje. Entonces, con la trascendencia o con la muerte pasa algo muy similar. Hay procesos que empiezan a darse desde antes, incluso si son accidentes, porque lo he visto. Personas que se mueren así en un accidente. Nadie se lo esperaba, pero algo pasó antes que la persona ya dijo ciertas cosas, ya dio cierta información, ya organizó cosas que antes no habían organizado, que eran importantísimas, ya completó cosas de su vida personal y luego de repente pueden tener un accidente. Entonces es como saber que ya te vas. No importa si te vas por accidente, si te vas por enfermedad, si te vas pues nada más serían las dos únicas, bueno, accidente, enfermedad, o que te vas ya porque tu cuerpo ya, los viejitos ya muy viejitos, ¿no? Que les dices, ¿y este de qué se murió? Y te dicen, pues de viejito, ya estaba muy viejito y tranquilamente, yo creo que qué bonita muerte. Esas son muertes muy hermosas, son muertes muy conscientes, que el cuerpo realmente no tiene ninguna enfermedad, pero el cuerpo poco a poco va dejando de funcionar hasta que finalmente se despide de este plano. Entonces, eso, Anita, ¿cómo ves? Sí, 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 justo, bueno, una amiga hace poco me compartía también una muerte inesperada por un asesinato, ¿no? Por ejemplo. Entonces Mm, hay como eso, lo inesperado o lo que ya se va gestando por un tiempo, por, como dices, una enfermedad, una condición, o como dices, por viejito, que es algo, sí, que es como que se siente una paz muy distinta muy distinta, sí, en exactamente. ese proceso. Ujú. Y cuando son enfermedades largas también acabas con paz, ¿no? Porque
porque ves sufrir tanto a la persona que llega un momento en que dices, ay, por favor que ya descanse, y lo único que empiezas a pedir es ya que descanse, que no sufra, que ya se vaya. Y cuando se va, hay una parte dual en todos nosotros, que es por una parte es qué bueno que ya se fue porque ya descansó, pero qué triste me siento, pero qué dolor tengo tan profundo. Entonces, sí es importante decir que la comprensión de la muerte no quiere decir la anulación de la emoción. No quiere decir que por comprenderla entonces no nos vamos a sentir tristes y no vamos a llorar. Claro que vamos a pasar por un proceso de esa magnitud. Ujú. Sí, ¿y qué otras señales tú has visto que, cómo se manifiestan en el cuerpo o en lo que pasa alrededor nuestro cuando, pues, cuando la muerte está cerca? Bueno, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo de varias personas muy cercanas a mí, muy, muy, muy cercanas, familiares, ¿no? Entonces recordé a una hermana que tuve y a mi madre, las dos con señales y con muertes muy distintas. Esta hermana que tuve, ella era mucho más joven que yo y vivía en Monterrey y había venido a México de vacaciones y acababa de nacer mi segundo hijo. Entonces ella venía también para conocer a mi segundo hijo. Y cuando llegó a la casa para hacer la visita, nosotros estábamos con la duda de entre un hombre y otro hombre, ¿y cómo le ponemos? ¿Le ponemos así o le ponemos así? Y bueno, ella estuvo con nosotros, presenció todo, pero ese día empezó a dar instrucciones a su mamá como si ella era media hermana mía. Empezó a darle instrucciones a su mamá como si no fuera a regresar. Empezó a dar instrucciones, una serie de instrucciones, como poniendo un orden que tenía que quedar establecido. Y luego, antes de irse de regreso a su ciudad de origen, le dijo a mi papá, que la había llevado al aeropuerto, dile a Marianne que le ponga a su hijo este nombre, y le dio el nombre. Y le dijo, yo voy a estar presente en ese nombre también. Dile a Marianne que le ponga ese nombre y que lo haga por mí también. Y se fue. Y ese mismo día, 2 horas después, murió en un accidente. Entonces, claro que nosotros le pusimos ese nombre a mi hijo, por supuesto. Y claro que el dolor fue tremendo, fue fuertísimo. Pero cómo era un accidente. Conscientemente, ella no sabía que se iba a morir, pero el alma sí lo sabía. El alma sabía que algo iba a suceder. Y entonces toma como las previsiones, organiza lo que tiene que organizar, hace lo que tiene que hacer para poderse ir en paz, para poderse ir con un trabajo completo. Esto es, por ejemplo, en el caso de ella, ¿no? Que a veces eso podemos distinguir con personas que se nos van de esta manera. Necesitamos observar qué pasó en la vida de esa persona unos días antes para poder detectar las señales. Y el segundo caso que te voy a platicar, que es el de mi madre, ese es un poquito más espectacular, vamos a decir, porque mi madre era una mujer que practicaba meditación. En sus últimos años de vida, ella ya era toda una meditadora, ya había pasado mucho tiempo en India, ya estaba como muy conectada con su gurú, ella seguía un gurú, y pero tenía cáncer. Ella empezó con todo este proceso espiritual cuando le detectaron cáncer. Y bueno, estuvo muy bien sostenida sin necesidad de quimioterapias, no porque no las necesitara, sino porque mi mamá se opuso a que le hicieran este tipo de tratamiento. Ella quiso sostener su vida con terapias alternativas y así lo hizo durante muchos años. Mi mamá tuvo una extraordinaria calidad de vida sin quimios y sin radios, más de 15 años. Y llegó un momento en que su declive se vio como muy fuerte después de todos estos años, en donde todos pensamos, ay, ahora sí ya se va a morir mi mamá.
tuvo una crisis dentro del cáncer, tuvo una metástasis muy agresiva que le generó muchísimo dolor. Fue a ver a los oncólogos y los oncólogos le dieron 6 meses de vida y le dijeron, señora, pues arregle sus cosas porque ella ya tenía cáncer en todos los huesos, además de en muchos órganos, ¿no? Pero le dijeron, pues organice sus cosas porque usted ya se va, señora, o sea, no hay persona humanamente, no va a poder aguantar ni más tiempo de vida ni el dolor. Entonces le pidieron que fuera a la clínica del dolor, que se abriera un espacio en la clínica del dolor. Y mi mamá salió muy enojada del consultorio y dijo, nadie tiene la decisión de mi vida. ¿Los médicos se creen Dios o qué? ¿Quién les da el derecho de decir que un ser humano se va a morir en 6 meses? Ellos no son Dios. Y no voy a ir a ninguna clínica del dolor. Yo voy a estar bien. Entonces, ella empezó a meditar muchísimo y sus paseos en esos momentos de su vida era ir de compras. Lo que más le gustaba era ir de compras. Entonces, se fue al súper. Y ella se sostenía, le costaba trabajo caminar, pues sí tenía un cáncer severo, ¿no? Entonces ella se agarraba del carrito y se iba caminando como si el carrito fuera su bastón, se iba caminando por todos los pasillos del súper y ahí iba haciendo las compras del súper normales, pero ella era una cosa que disfrutaba muchísimo. De uno de los pasillos salió un hombre que venía con un abrigo negro, tenía el pelo largo este señor y traía como una colita de caballo, lo tenía agarrado el cabello en su coleta y era un hombre como con una piel muy, muy lozana, dice mi mamá. Y entonces este hombre se acercó directamente a ella como si la conociera. Le extendió la mano y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, pero como grandes conocidos. Y mi mamá, sin ningún temor ni nada, lo saludó, le dio la mano y le dijo, muy bien, muchas gracias. Y le dijo él, qué bueno, vas a estar bien, tienes 2 años más, vas a estar bien, tienes una prórroga. Se dio la media vuelta y se fue. Y mi madre vivió 2 años más. Entonces, pues ella sabía que no le quedaban 6 meses de vida, como habían dicho los oncólogos. Ella sabía que iba a tener 2 años más. En esos 2 años hizo lo que quiso. Todavía viajó al extranjero, todavía, bueno, ella era aventurera, una aventurera de hueso colorado, ¿no? Entonces viajó, se divirtió, hizo lo que quiso con su vida. Y ella sabía que en 2 años se iba a ir, y así fue. Y su muerte fue una cosa extraordinariamente hermosa. Entonces nos dio la oportunidad primero de saber que ella estaba eligiendo cómo iba a morir, que esto es muy importante. Para todos los demás que están alrededor de una persona que va a morir, es importantísimo que podamos respetar cuál es la decisión de la persona que va a trascender en caso de que la persona esté consciente. Porque las personas conscientemente van tomando sus decisiones y somos las personas que estamos alrededor, como la familia, los que queremos que viva más tiempo, los que los queremos retener, pensamos más en nosotros que en ellos, no escuchamos lo que el otro nos está diciendo, no vemos las señales y estamos como ciegos y sordos a un evento tan importante como yo ya me voy de este plano. Entonces, es importante escuchar a la persona que va a trascender, escuchar qué quiere, respetar sus decisiones, respetar su camino, qué quiere. Quiere morir en hospital, quiere morir en casa, quiere morir acompañado, quiere morir solo. ¿Cómo quiere trascender? Porque esa trascendencia es lo que, si nosotros hacemos una comunión con esa trascendencia, en lugar de ir como en dirección contraria, ¿no? No queremos hacer no queremos que el otro haga lo que nosotros queremos acompañar, simplemente acompañar el camino y la decisión de la otra persona. Entonces, esto facilita mucho el camino para el alma que trasciende, para que le sea más fácil
desapegarse de todo, porque así como nosotros sentimos tristeza de desapegarnos de la persona que va a trascender, seguramente cuando nosotros nos vayamos a morir, también vamos a sentir tristeza de desapegarnos de este mundo, de las personas que amamos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros nietos, no sé, de la gente que tengamos alrededor. Entonces, sí hay una tristeza en el desapego, ese es un proceso muy, muy natural y muy humano. Pero si nosotros hacemos todo este trabajo consciente, es más fácil que la otra persona pueda soltarse y entregarse en la trascendencia y para nosotros es mucho más fácil poder transitar en el duelo. Si no, lo que sí se viene es mucho sufrimiento y en el sufrimiento lo único que hay es resistencia y apego fuertísimo y negación también, ¿no? Mucha gente se niega a lo que está sucediendo, como no, no puede ser, no se puede morir, o no, como que ya se murió, eso no puede ser, a mí tráiganmelo nuevamente con vida, eso no puede ser. Entonces, necesitamos como tener mucha conciencia y mucha compasión con el proceso de nosotros y del otro también. Sí, es como ser también más conscientes de todas estas cosas que entorpecen la trascendencia, ¿no? O que le ponen trabas. Por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado de cerca ver como personas que se enojan de no estar como esta persona que ya está de verdad ya lista para irse y que quiere estar en su casa, no, llévenla al hospital y internenla y hagan algo más y cómo la vamos a dejar nada más morir en la casa, Ah, sí, ¿no? Y entonces hay enojo, hay miedo, también mucho miedo a la muerte. sí. Sí, todavía hay mucho miedo a la muerte, claro. Ujú. O las personas que están en un hospital, que eso me ha pasado presenciar muchas veces, están internadas y ya es momento de que se vayan a su casa, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y la familia insiste en que no, hay que hacer algo más. Y bueno, y luego la familia y los médicos, ¿no? También insisten. Ellos dicen que es su obligación luchar hasta el último momento, pero si esta decisión médica se une con un apego y una resistencia a la familia, pues hacen la mancuerna perfecta para que la persona que de cualquier manera va a trascender, pues le sea como más difícil. Ujú. Sí, es una línea también como Bien delgadita, bien ¿verdad? delgada, exacto, de cuando decir ya, o sea, no, no seguir como insistiendo, insistiendo, insistiendo en algo. Digo, cuando es una enfermedad de muchos años o alguien muy, muy viejito, algo así, pero quizás si es una persona más joven, Mm, enferma o que tuvo un accidente y está internada o algo así, esa línea a veces es difícil de detectar. por supuesto, es muy delgadita y es muy difícil, sobre todo con los niños, ¿no? O con los Ujú. jóvenes, con gente muy joven o con los niños, que el dolor ahí, claro, tenemos como una justificación entre comillas, que es el dolor de los padres, el dolor de la madre, el dolor del padre, de ver que su hijo está atrás, que un alma tan jovencita ya se está yendo. Dices, oye, pero acaba de llegar, tiene tan poco tiempo, ¿cómo es posible que se vaya? ¿Cómo puede ser? El dolor es muy profundo y a veces perdemos un poquito la cordura y la razón ante el dolor tan fuerte de que nuestro hijo se haga una trascendencia tan rápida y que se vaya antes que nosotros. Yo creo que ese es uno de los dolores más fuertes del ser humano, la partida de un hijo. Si nosotros en estos casos tan delicados y como dices tú, en esta línea tan delgada, si nosotros pudiéramos tener la capacidad de conversar con el alma del hijo, sería más fácil. No digo que eso lo facilita todo, nada más digo que sería más fácil, porque en la mayor parte de los casos, cuando se van tan jóvenes, en niños o en jovencitos y que trascienden muy rápido, son almas que a eso vienen, a trascender muy rápido. O sea, vienen por un corto periodo de tiempo, aprenden, es muy poquito lo que tienen que aprender para su evolución
Entonces vienen para aprender lo que les falta, vienen para trascender muy rápido y porque a través de su llegada y su trascendencia traen una enseñanza importantísima para los padres. Que si los padres no pasan por esa experiencia tan dolorosa, tampoco comprenden muchas cosas de su vida que necesitan comprender para ellos poder evolucionar. Entonces, estas almas que se van tan rápido son almas maestras, vamos a decir, que se convierten en los maestros de la familia, porque les van a enseñar muy rápidamente, en corto tiempo, un aprendizaje que les va a quedar grabado para toda la vida y que si no lo tienen, entonces no podrían aprender o no podrían evolucionar. Por supuesto que estas almas saben que vienen por poco tiempo, saben que se irán pronto y saben que es lo adecuado y lo correcto hacer. Hay mucho amor, por supuesto, en esta decisión de venir por poco tiempo, porque lo que quieren es dejar una enseñanza con eso que es tan doloroso. Bueno, pues sí, nadie dice que no sea tan doloroso, pero el aprendizaje de los padres y de las madres es enorme. ¿Y qué son algunas cosas que podemos hacer los que acompañamos a alguien que está en el proceso de trascendencia para que sea pues más ligero, como dices, ¿no? Que vaya más... porque incluso a veces la misma persona que trasciende tiene miedo, ¿no? Claro, Mucho apego. o mucho miedo o mucho apego porque no saben. Fíjate que yo he visto miedo, te voy a decir en qué tipo de personas. He visto miedo en personas que son demasiado racionales, que son muy intelectuales y que se jactan de ser ateas. Lo he visto en esas personas. Cuando se acerca el momento de la muerte, les da terror, no miedo, terror. Empiezan a preguntar, es que qué va a pasar, es que qué hay del otro lado, sobre estas personas que ya saben que están graves y que se van a morir, ¿no? Eso lo he visto Y es muchas por el veces, ¿eh? control, como Que por la sensación de perder el control. sí, y mira, como son personas muy inteligentes, que todo lo resuelven a través del intelecto, que por supuesto por el intelecto todo lo tienen perfectamente controlado, claro, pero son las personas típicas que encuentran todas las respuestas en los libros y en los libros que tienen una estructura que son como muy racionales, no en los libros de tipo espiritual o místicos, no, no son los libros que leen estas personas. Estas personas leen mucha historia, mucha cultura, mucho, ¿qué te puedo decir? Muchas, no sé, como muchas cosas que tienen que ver con estructura, tienen un buen nivel cultural y todo lo quieren aprender de la razón. Es como si yo no veo, no creo. Punto. Son incrédulas, son escépticas y son ateas. Dicen, no, Dios no existe. Ese es el universo, tiene una causa, tiene un origen, es físico, aquí no pasa nada. Pero cuando llegan al momento de la muerte, qué curioso que son estas mismas personas que han de sentir que la cosa no se acaba aquí, ¿no? Como que han porque estas mismas personas que no creen en nada y que son tan racionales, de repente se empiezan a preguntar, oye, ¿qué hay de más? Entonces la gente pregunta, es que explícame si de veras se acaba aquí todo y si a mi cuerpo se lo van a comer los gusanos o qué va a pasar y qué hay, o sea, si el alma existe y yo voy a trascender o yo voy a pasar, o qué hay, qué pasa después de la muerte. Pero la pregunta la hacen desde un lugar de muchísima incertidumbre y de mucho miedo, porque por más respuestas que les des, no son racionales y no son comprobables, ¿no? Imagínate una persona muy racional, un científico que puede comprobar, que tiene sus métodos científicos para comprobar lo que comprueba, y de repente le dices, es que sí hay vida después, es que es otro tipo de vida, es que tu alma va a continuar, es que es como un viaje. No, la persona dice, a mí compruébamelo.
A mí demuéstramelo con hechos, a mí dime quién se ha ido y quién regresado, yo lo quiero ver aquí, lo quiero leer, lo quiero estudiar, lo quiero medir, quiero tener el control absoluto, porque si la vida no funciona dentro de este cuadrado, ¿no? Para una persona tan intelectual y racionalista, la vida funciona en un cuadrado, no hay más. Entonces, ese paso, cuando van a la muerte, les da mucho miedo porque algo perciben que la cosa no acaba allí. Algo perciben. Y yo he conocido personas que se dicen así, ateas y cuanta cosa, y antes de morir empiezan a pedir que recen por ellos. Recen por mí. Y entonces ahí tienes a todo mundo yendo a rezar y a hacer rosarios y a hacer meditaciones y recen por mí porque tienen pánico, no saben para dónde va a ir el alma. En las tradiciones como, pues en todas las tradiciones, bueno, no tenemos muchos registros, hablando de registros, pero tenemos, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, tenemos documentos con los egipcios, con los tibetanos, y tenemos también dentro de nuestra tradición y nuestra tradición oral en México, lo que pasa con el alma después de la muerte. Y es muy interesante porque todos coinciden en algo. Cuando te voy a decir yo cómo es que lo interpreto, pero porque se habla de estados como del inframundo, que son densos, que son difíciles, en donde hay sufrimiento, donde ves lo que ha pasado con tu vida, pero de una manera como muy difícil y traumática. Y yo lo que he visto es que las mentes más intelectuales, más racionales y más atormentadas, cuando te mueres, llegas al lugar del tormento mismo de la mente. Ese es el primer lugar al que vas a llegar. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo he percibido, porque no te puedo decir que lo tengo comprobado, pero es lo que yo he percibido. Entonces, estos estados como del inframundo por los que el alma pasa son los estados de la mente, los estados del apego, los estados del sufrimiento y del tormento mental. Entonces, si nosotros, antes de trascender, pudiéramos hacer todo un camino de soltar los apegos, de confiar, de saber que alguien viene por nosotros, de saber que vas a estar bien. Entonces, una de dos, o no pasas por estos estados tortuosos de la mente, que se les llama como infiernos o estadios del inframundo, o pasas muy rápido por ellos, no te detienes, ¿no? Es como, sí, ya, o sea, esto no me interesa, gracias, pasas, pasas, pasas. Y llegas a lugares más elevados de la conciencia. Yo estoy segurísima, así te lo digo, segurísima de que no te vas solo. Eso sí. ¿Por qué lo sé con tanta certeza? Bueno, estoy segura de muchas cosas que he podido experimentar. Una, porque he tenido muchísimos pacientes y gente también de mi familia, conocidos, amigos, que antes de morir empiezan a ver a algún familiar. Lo ven así, como, mira, es que últimamente ya vi a mi mamá, o ya vi a mi papá, o ya vi a mi hermana que falleció, o ya vi a alguien, ¿no? Generalmente va llegando un hermano, una hermana que ya falleció, o la madre o el padre, y llegan varios días antes, a veces llegan un mes antes, 2 meses antes, y empiezan a acompañar al enfermo en su último trayecto, vienen por él. Entonces no nos vamos solos. ¿Cómo sé que eso sucede? Pues porque la gente lo platica, ¿no? La gente dice, ya vino mi mamá, ya vino, o ya vino mi papá, o estoy soñando mucho con mi abuela, o mi abuela me dijo, yo estoy aquí junto a ti, te vas conmigo, vamos a hacer un viaje hermoso, yo te voy a acompañar, no vas a estar sola. Empieza a ver este tipo de experiencias. Es muy importante que podamos escuchar estas experiencias para saber que esa persona ya se va. No resistirlas, no negarlas,
y tampoco desacreditarlas, no decirles, ay, tú y tus cuentos, tú y tus historias, no, no, no desacreditar nada, porque esa persona está dando un testimonio que es real, que es vivo y ya vinieron por mí y ya me voy. Y luego, una vez que esa persona se va, pues en muchísimos casos empiezan a tener contacto con nosotros una vez trascendidas. Y aquí está la comprobación de que la vida no se acaba ahí, el día que se fue, porque el alma, la presencia de esa persona que trascendió se va a acercar en muchos momentos y en diferentes momentos de nuestra vida. Y vamos a saber que la trascendencia, o que la presencia de esa persona que trascendió, pues está ahí con nosotros, ¿no? Te lo hacen saber de muchas maneras. Yo me acuerdo mucho de don Faustino Rodríguez, que he platicado tanto de él. Cuando don Faustino Rodríguez trascendió, yo tenía 4 meses de embarazada. De este hijo mío que lleva el nombre que mi hermana pidió que llevara. Entonces, yo estaba embarazada de él cuando murió don Faustino. Y cuando ya llegó el momento del parto, como estaba yo con un ginecólogo que respetaba muchísimo el parto natural, ya tenía que nacer el niño, pero él me checó y me dijo, no hay sufrimiento fetal, está usted muy bien, nos vamos a esperar 2, 3 días más hasta que el niño, vamos a esperar, pero estamos como checando el momento perfecto para que el niño nazca cuando decida nacer, ¿no? Y este hijo mío nació exactamente en el cumpleaños de don Faustino Rodríguez, el 15 de febrero. Y fue hermosísimo, porque entonces yo sabía que don Faustino Rodríguez estaba, no quiere decir que don Fausto haya reencarnado en mi hijo no es la reencarnación de don Faustino, pero fue su manera de hacerme saber que él estaba cerca de mí. Y después, todos los cambios importantes en mi vida se han dado un día 15. Cambios de casa, cambios de ciudad, cambios de conciencia, experiencias importantes el día 15. Entonces, hay muchas maneras de saber que estamos acompañados y que seguimos siendo cuidados. Esa es la otra. Porque estas almas que trascienden, pues muchas veces nos siguen cuidando a lo largo de nuestra vida. Qué belleza, qué belleza. Y cómo hay maneras distintas también de sintonizarnos para poder acompañar y percibir estas, ¿no? Estas señales, estos momentos y acompañar el alma también del que se va de alguna manera y no ser el que jalonea. Recuerdo mucho, bueno, el primer velorio al que yo asistí, que tenía como 15, 16 años, fue el de mi tío. Y como él seguía mucho a un gurú de la India, su velorio fue cantos, cantos, cantos. Toda la noche cantando mantras, ¿no? Y cómo, pues, genera otro tipo de energía para el espacio de la trascendencia. O también después de cuando mis abuelitas les tocó fallecer, pues yo ya estaba meditando, ¿no? Y como en el espacio de la meditación te das la oportunidad, justamente lo que decías, de comunicarte directo de alma a alma. Exacto. Y si llegan y se siente la presencia, y se siente la presencia caminando, que de repente dices, ay, ya llegó esta persona. Sí, sí. O con un viento, ¿no? De repente Exacto. es un viento, de repente es un pájaro, que sabes que es mensaje de esta persona, o una mariposa, Muchas veces el colibrí, ¿no? Las personas el muchas veces colibrí. sienten que el colibrí viene ¿no? Es esa persona que acaba de fallecer que viene a decirles estoy bien, acá estoy. Exactamente, sí. Ujú. Sí, tenemos muchas maneras, pero qué importante es calmar la mente. Calmar la mente del dolor, del shock, del duelo, calmar la mente y poder llegar a un espacio de tranquilidad para poder hacer conexión con el alma de esa persona
Y entonces saber que cómo está el alma de esa persona y que el alma de esa persona y tu alma siguen unidas y siguen vinculadas. Pero para hacer esto de calmar la mente, también necesitamos aprender a cultivar la escucha del lenguaje de nuestro cuerpo. Yo diría que ahí va de la mano, Anita. Ahorita no nos vamos a meter en este tema, eso lo podemos dejar para un siguiente episodio, ¿no? Pero es justo a través de la percepción de tu propio cuerpo, de tus propias emociones, que es esto que tú decías, y cómo puedes llegar a calmar la mente, que entonces tienes acceso a percibir cuando alguien se va o cuando alguien ya se fue, y esto es percibir otros planos de conciencia, y otros planos de realidad, porque cuando el alma ya se va a ir, el alma ya no está 100% aquí, en esta realidad, ya empezó a tocar la otra, ya va y viene, ya va y viene. Es como cuando naces, cuando el alma llega al vientre materno, el alma no está 100% en el vientre materno, el alma todavía va y viene, todavía tiene conexión con los planos de donde viene y todavía tiene recuerdo de todas sus vidas, tiene todavía la memoria activa, sabe lo que viene a hacer, lo que quiere hacer, todo. Ya después es que se le olvida, pero hay una conexión profunda. Entonces, poquito antes de que el alma se vaya del cuerpo y haga su trascendencia, eh, suceden dos cosas. Una es que el alma empieza a recapitular qué hizo con su vida, qué pasó con su vida, si tuvo una vida satisfactoria, si realizó lo que quiso realizar, si cumplió con su propósito, si aprendió, si evolucionó, si aprendió a amar. O se quedó en el egoísmo, es antes de morir, cuando empiezas a tener esta conciencia tan profunda en la recapitulación de tu vida y empiezas ya a viajar poco a poco a otros estados de realidad. Es como hacer viajes cortos, ¿no? Vas, te asomas un poquito, regresas, vas y vienes, ya no estás totalmente en este plano de realidad. Es como simbólicamente diríamos que empiezas a hacer las maletas de tu viaje, ¿no? Y en este hacer las maletas es que empiezas a tener una trascendencia poco a poco hasta que finalmente sales de tu cuerpo, como el vuelo de un ave que sale de tu corazón. ¿Y qué nos recomiendas para los que estamos cerca de alguien que va a trascender? ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Con una meditación? Yo me acuerdo mucho cuando una amiga mía trascendió y tú me decías, Anita, seguramente mucha gente de su entorno no va a poder acompañarla a que vaya con más ligereza, a que esté más conectada pues con la luz, con el lugar a donde va y entonces pues tú sé esa persona, ¿no? Como ayúdala. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué podemos hacer? Claro, porque como en el caso tuyo, por ejemplo, en el que pudiste acompañar a esta amiga tuya, la familia tenía mucho dolor y la familia tenía mucha resistencia, pero tú sabías que ella ya se iba a ir, eso lo sabías. Entonces la única persona que podía acompañar el alma de ella eras tú, no había otra, porque eras la única que tenía la comprensión completa y la compasión por tu amiga y la compasión también pues por la familia, ¿no? Por el marido, por los hijos, pues es como un estado muy compasivo, en donde no hay juicio de estos que se aferran o esta que ya se quiere ir, o sea, no hay nada, y no es que se quiera ir, es ya acabó de estar aquí, ¿no? Entonces, desde este lugar de compasión, de amor y de respeto profundo. Esas son las cualidades de la conciencia que necesitamos tener, poder acompañar el alma de esa persona. No me acuerdo si estuvo en estado de coma ella, creo que sí, ¿verdad? ¿O no? ¿O estuvo Mm, consciente? No me acuerdo ahorita que ya. no, los últimos 2 días creo que sí, ya no. Ya no estaba aquí, ¿no? No estaba No, del todo aquí, o sea, ya no sí. reaccionaba, en los últimos 2 días
generalmente empiezan a tener estos viajes más fuertes, en donde ya no están totalmente aquí. Pero si tú te comunicas con ellos de alma a alma en una meditación y luego, si puedes hablarles en el oído, hay que hablarles en el oído muy bajito, porque a quien le estás hablando es al alma. Y le dices, estate tranquila, estate bien, todo va a estar bien. Del otro lado no hay sufrimiento. Tu familia va a estar bien. Gracias por haber venido, gracias por haber estado. Gracias por tu vida. Te puedes ir tranquila, todo está en orden. El alma escucha. Y luego le diste una terapia, ¿no? Sí, no, a esta amiga creo que no le di a ella. A otra persona sí, pero ujú, A ella no, solo la acompañaste de solo esta la acompañé. manera. Ujú. Y la envolviste en luz, porque eso sí me acuerdo Ujú. que hiciste, la envolviste en luz. Sí, 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 Ujú. sí. Sí, fue más a través de la meditación. Sí. Y entonces ella pudo trascender en paz 2 días después, Ujú. ¿verdad? Sí, y Pues, yo luego sentía que regresaba como en este proceso de aceptación, ¿no? De dejar a sus hijos y así, mm, como que platicábamos, ¿no? Para ir soltando qué esas. bien. Sí, qué bien, qué hermoso. Bueno, pues eso, entonces dedicamos este episodio para todas las personas que han trascendido en las últimas semanas, que todavía está muy presente su espíritu por aquí entre nosotros. Dedicamos este episodio a todas las personas que están acompañando a alguien más para que acompañen a esta persona desde su amor, desde su compasión y siendo una luz en un camino para ellas también, con respeto, con dignidad. Decía Elizabeth Kubler-Ross, hay que dejar que las personas se vayan con dignidad. Y y dedicamos también este episodio a todas las personas que se quedan, que aún tienen trabajo para estar en esta encarnación, que aún están aquí, que tienen duelos inconclusos, que tienen duelos que no logran sanar, que tienen procesos inconclusos. A todos ellos va este programa con mucho amor para que puedan cerrar con gratitud y honrando la presencia de la persona que les dejó un legado de flores sembrado en su corazón. Muchas gracias, Marian, qué belleza. Gracias, gracias y gracias a todos por escucharnos con mucho amor.